Amén. Bien, mis queridos, gracias por acompañarnos en el día de hoy, gracias por estar junto a nosotros en este tiempo especial donde oramos juntos y estudiamos la palabra del Señor. Preguntábamos cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿El Espíritu Santo fue la concepción milagrosa de Jesús? Sí, sí, pero ya eso es en el Nuevo Testamento. Eh, Dice alguien más, Katy nos dice, el Espíritu Santo aparecía esporádicamente en situaciones específicas y con propósitos claros o propósitos específicos. Eh, Así que, ¿cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Ok, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, acompáñame con Biblia abierta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Evangelio de Juan, allá en el capítulo 14, vamos a considerar juntos el verso 17, obsérvalo conmigo, es un texto que vamos a usar como base para el estudio de la palabra del Señor y te recomiendo que marques en tu Biblia este versículo tremendamente interesante. Dice Juan capítulo 14, verso 17, lo siguiente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque ni le ve, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús está hablando con sus discípulos, está ahora de su traición. Recuerda, el plan A está llegando al final con respecto al propósito de la venida de Cristo Jesús, nuestra redención. Jesús les ha anunciado a sus discípulos que les tiene que dejar. Eso produjo, mira el capítulo 14, verso 1, tristeza en el corazón de los discípulos. Pero mira Juan capítulo 14, en verso 18, nuestro Señor Jesucristo les dice, no os dejaré huérfanos. En otras palabras, no van a quedar solos. ¿Por qué no quedarían solos? Porque cuando Jesús se ausente de la tierra, cuando Él ascienda al Padre, sea recibido arriba en gloria, el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu Santo para que esté permanentemente en los creyentes. Al mirar el verso 16 de Juan capítulo 14, podemos considerar ahí que nuestro Señor Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Me detengo ahí por un momento. Tenemos acá la promesa de morada permanente del Espíritu Santo en los creyentes. Yo rogaré al Padre. Jesús sería quien oraría por los discípulos para que viniese sobre ellos el Espíritu Santo. No necesitamos hoy orar por alguien para que reciba el Espíritu Santo. Toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal, en ese mismo momento, cuando se derrama el amor de Dios en su corazón, Romanos capítulo 5, verso 5, cuando responde en fe a la predicación de la palabra de Dios, en ese momento recibe el Espíritu Santo. Ya estudiamos Efesios capítulo 1, verso 13, pero en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 2, Pablo enseña lo siguiente y pregunta a los hermanos de Galacia esto. Esto solo quiero saber de vosotros. Y Pablo pregunta, estoy en Gálatas capítulo 3, verso 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira qué interesante. La pregunta ¿es por obras o se recibe por fe? Se recibió por fe en el momento en que nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús, la morada del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador, aquel que viene para ayudarnos. Y mira lo que dice el Señor. Para que esté el para siempre en las Escrituras. A mí me enseñó un profesor cuando estudiábamos Biblia, cada vez que te encuentres con la palabra para, obedece, para, detente, como un gran signo de stop, para. Y pregunta, ¿para qué? ¿Qué es propósito? Jesús iba a orar, Jesús ha prometido a sus discípulos, no van a quedar huérfanos, y agrega, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y mire lo que agrega el Señor Jesucristo, para siempre. El Espíritu Santo siempre ha estado acuñado, por así decir, en el devenir de la experiencia de los hombres. Pero nuestro Señor Jesucristo está anticipando una transición de la obra del Espíritu Santo. Recuerda, transición es cambio. Jesús está haciendo ahora diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo
en respuesta a la oración, en respuesta de la ascensión de Cristo, cuando viniese el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo haría morada permanente en los discípulos. Observa conmigo, estamos en Juan capítulo 14, el verso 17. Al observar el verso 17, Jesús aclara un poco más lo que está diciendo. El Espíritu de verdad, recuerda que el Espíritu Santo no recibe un nombre propio, sino adjetivos que le califique. Aquí se le denomina el Espíritu de verdad, se le llama Consolador, se le llama el Espíritu de Cristo, el Espíritu Eterno, los 7 Espíritus, como lo vemos en Apocalipsis, capítulo 4 y 5. Aquí Jesucristo dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, no le puede recibir obviamente ese espíritu, pero tampoco tiene la capacidad de poder ver o discernir, ni le conoce. Pero por el contrario, vosotros, los discípulos, los creyentes, en el contexto directo, los discípulos de Cristo, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocen? Porque mora con vosotros. El Espíritu Santo estaba actuando al lado de ellos, en medio de ellos. Pero mira el anticipo de la transición del Espíritu Santo. 2 preposiciones que son importantes. El Espíritu que mora con vosotros, y agrega el Señor, estará ¿dónde? Mira lo que dice el texto, estará en vosotros y estaría en nosotros, dentro de los creyentes, como dice el verso anterior, en forma permanente, para que esté con vosotros para siempre. Lo que entendemos acá es que los discípulos de Cristo no tenían en ese momento el Espíritu morando en ellos, sino que estaba obrando con ellos, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesús. Y en segundo lugar, encontramos acá una transición anticipada hacia una nueva relación entre el Espíritu Santo y el hombre. En el estudio anterior hablábamos cómo el Espíritu Santo obra en los hombres, pero aquí estamos viendo cómo el Espíritu Santo actuaría en la vida de personas. Frente a la pregunta del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no había mucha revelación respecto al Espíritu Santo como alguien distinto de Jehová. Es decir, que era una doctrina, por así decir, velada o escondida. Se habla del Espíritu, pero más que nada se habla del Espíritu como, no como alguien distinto de Jehová, sino como la fuerza de Dios actuando. Es por eso que muchos han malinterpretado la doctrina del Espíritu Santo. La gran revelación con respecto al Espíritu Santo la tenemos en el Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre y también al Hijo. ¿Cómo lo vemos? Poco a poco en la progresión de la revelación del Nuevo Testamento. ¿Recuerdas aquel momento en que Jesús fue bautizado? Tenemos las 3 personas de la Trinidad. El Hijo humanándose, el Espíritu Santo en forma de paloma, no es una paloma, ni tampoco es fuego, sino que es en forma de fuego, en Hechos capítulo 2, y la voz del Padre. Ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente un versículo más. En 2 Corintios, cuando Pablo cierra su carta, en el capítulo 13, verso 14, Pablo escribe: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén sobre todos vosotros. Amén. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Bautícelos en el nombre del ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es a la luz del Nuevo Testamento que comenzamos a entender que el Espíritu Santo pertenece al seno trinitario. Esta nueva revelación que introduce gradualmente los evangelios en forma progresiva, más explicado en las epístolas, nos ayudan a entender la obra del Espíritu Santo. Por esto, es imprescindible, escúchame bien, ver la totalidad de la revelación del Espíritu Santo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, para llegar a una conclusión, a una convicción doctrinal. He oído mucho a través de los años: creyentes no pequen, porque si pecan, el Espíritu Santo se va a ir de ustedes. Queridos, eso es no comprender las enseñanzas de la obra del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en especial la obra de transición. He oído a otros predicadores decir: vengan para que reciban hoy el Espíritu Santo, el bautismo de fuego, el bautismo de poder o lo que sea. Nuevamente es no entender el ministerio transitivo. Muchos enseñan, y recuerdo en mi juventud haber participado de una conferencia donde por todos lados estaba escrito y recibiréis poder. Luego dice: y derramaré de mi Espíritu Santo, citando Joel capítulo 2, versículo 28. Y muchas conferencias
Con respecto al Espíritu Santo, Joel capítulo 2, verso 28, y derramaré de mi Espíritu Santo, se hacen estas promesas a los creyentes. En primer lugar, tengo que decirles que si tú estudias Joel capítulo 2, verso 28, lo primero que leerás será, y después de esto. Tienes que preguntarte ahí, después de que ahí hay una promesa, hay una bendición de parte de Dios, pero hay algo que le antecede que tiene que cumplirse primero. Si regresas al verso 27, y sabrán que en medio de vosotros estoy yo, dice Jehová. ¿Cuándo estará Jehová de los ejércitos en medio de la nación de Israel? ¿Cuándo estará en ese lugar? Cuando se cumpla el tiempo del reino milenial. Así que tengo que dejarlo aparte. El ministerio del Espíritu Santo en forma de transición a través de las Escrituras. En primer lugar, quiero que consideremos juntos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? En primer lugar, el Espíritu Santo siempre estuvo activo desde la creación del hombre en adelante. Y lo que primero observo es que el Espíritu Santo estuvo presente guiando a algunos hombres en la antigüedad, primero para recibir el mensaje de la palabra de Dios y luego comunicarlo. En 2 de Samuel, en el capítulo 23, verso 2, leemos, 2 de Samuel, capítulo 23, verso 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Es decir, que en la antigüedad el Espíritu Santo utilizó a algunos hombres seleccionados en forma especial para que se convirtiesen en sus voceros, en sus profetas. Ahora, mis queridos, no todos los profetas de Israel escribieron, pero Pedro agrega en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 21, que el Espíritu Santo estuvo obrando en la antigüedad en la revelación de las Escrituras. ¿Cómo estuvo obrando el Espíritu Santo en la antigüedad? En primer lugar, revelando las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, sino que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, el término santos apartados por Dios, hombres apartados por Dios, se le llaman los agiógrafos, los instrumentos humanos. Tenemos cerca de 40 autores humanos que Dios utilizó para entregarnos los 66 libros de la Biblia. Y Pedro afirma, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirado acá significa guiados, conducidos, controlados, llevados por el Espíritu Santo. El Espíritu respetó personalidad, el Espíritu Santo respetó características, pero les guió respetando la personalidad de los autores en la selección de las palabras. En otras, cerrando el primer punto. ¿Cuál fue el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? En primer lugar, revelando las Escrituras. En segundo lugar, en la creación y dando forma a la misma. Alguien citaba Génesis capítulo 1, verso 2. Interesante, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Encontramos ahí, y luego el Espíritu de Dios, verso 2, se movía sobre la faz de las aguas. El término moverse ahí no es revolotear, sino que la idea es cobijar, dar forma, como la gallina que tiene sus huevitos y comienza a empollarlos, a incubarlos. Así vemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no solamente fue el instrumento de revelación de las Escrituras, sino que también fue el gestor o formador de la creación o dando forma. De hecho, en el libro de Job, en el capítulo 26, verso 13, leemos lo siguiente. Libro de Job, en el capítulo 26, verso 13, dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Eso es Job, capítulo 26, verso 3. Entre paréntesis, se cree que el primer libro que se escribió de la Biblia es el libro de Job. En el mismo Job dice lo siguiente, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y en el capítulo 33, verso 4, leemos, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Job, capítulo 33, verso 4. Claramente vemos acá la obra del Espíritu Santo. Salmos, capítulo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos por ella, por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca, que es otra descripción para hablar acerca del Espíritu Santo. Resumiendo, ¿cómo obró el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?
reveló las Escrituras, creando o dando forma en tercer lugar, y lo vemos en Génesis capítulo 6, verso 3, cuando la maldad de los hombres, cuando se apartaron de Dios y los hombres comenzaron a rebelarse, Dios tuvo que enviar el juicio. En Génesis capítulo 6, verso 3, Dios dice lo siguiente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué vemos acá? La obra del Espíritu Santo refrenando la maldad en esta tierra, poniendo freno a la maldad humana. De hecho, encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, que el Espíritu Santo sigue obrando ahora por medio de la iglesia en esta tierra, refrenando el misterio de iniquidad. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Algunos hablan del gobierno global, del nuevo gobierno, del gobierno mundial. Claro que viene, claro que está en marcha, claro que Satanás a través de los años siempre tiene que presentar un personaje, a un candidato para el anticristo. ¿Recuerdas la trilogía satánica, Apocalipsis 12 al 14? Ahí tú lo puedes ver. La trilogía satánica o la Trinidad satánica, como algunos comentaristas le denominan, siempre hay maldad. Ahora, lo que hoy estamos viviendo, el control mundial, el lockdown que hay, las limitaciones, la situación de la vacuna, casi pareciera, escúcheme bien, casi pareciera ser ese escenario, pero aún no lo es. ¿Por qué? Tiene que salir la iglesia, acá lo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a la vez sea quitado de medio. Cuando sea quitado esta obra del Espíritu Santo, y creo que es a través del testimonio de la iglesia, ya que somos sal, ya que somos luz, sea quitado, se dará inicio a la última semana de Daniel, el tiempo de la tribulación. ¿Cómo obraba en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? En revelación, en la creación, refrenando el pecado y sin duda alguna en el hombre, y escúcheme bien, en el hombre, especialmente en la nación de Israel. En el hombre moraba en forma selectiva, no sobre todos los hombres, no sobre todos los santos o creyentes en el Antiguo Testamento. Se dice que el espíritu de Faraón reconoce, en el caso de José, Génesis capítulo 41, verso 38, dice que se halló que el Espíritu de Dios estaba en él. Lo mismo se dice de Daniel o Belsasar en Daniel capítulo 4, verso 8. Pero siempre el Espíritu Santo moraba en forma selectiva en algunas personas, siempre con un propósito y no de forma permanente. ¿Cómo no de forma permanente? No, la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era con propósito, era una llenura en particular con una finalidad específica y luego el Espíritu Santo podía retirarse de ellos. De hecho, tengo un par de ejemplos para mostrarles. Con Saúl, en 1 Samuel 10:10 dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Pero luego leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Interesante. En el caso de David, David oraba en el Salmo 51, verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la antigüedad no moraba en forma permanente en los creyentes y lo hacía con propósitos específicos. De hecho, cuando Sansón perdió su fuerza fue porque el Espíritu de Dios se apartó de él. Eso fue en la antigüedad. Ahora, la morada del Espíritu Santo era selectiva. Y la llenura del Espíritu Santo era con propósito. Los hombres que fueron llenos del Espíritu Santo en la antigüedad, que fueron algunos hombres que eran líderes, jueces, administradores civiles, artistas, profetas, en el Antiguo Testamento siempre tenía que ver con la nación de Israel y con funciones específicas. Tanto los artesanos en la construcción del tabernáculo, recuerdas, el Espíritu del Señor estaba obrando en el caso en la vida de ellos. Lo vemos en Besaleel, Éxodo capítulo 28, verso 3.
lo vemos en el trabajo del tabernáculo, en algunos profetas del Antiguo Testamento, y se simbolizaba la obra del Espíritu Santo con el derramamiento del aceite en la antigüedad. Cuando se ungía, se encomendaba a un rey, a un sacerdote, a un profeta, simbólicamente se representaba a través de ese derramar del aceite el Espíritu Santo en su vida, pero la morada y la llenura no tiene que ver como lo es hoy. En la antigüedad tenía que ver con propósitos definidos. No hay una promesa en el Antiguo Testamento de una realidad principal, ni tampoco lo vemos en el Antiguo Testamento obrando señales o milagros algunos, como lo observamos en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo Jesús. Entre paréntesis, Jesús nos enseña, si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, sabéis que el reino de los cielos en medio de vosotros está. No vemos al Espíritu Santo haciendo señales ni milagros en ninguna parte. Solamente lo vemos en morada selectiva y también en llenura con propósito en la antigüedad. Vamos ahora, espero haber sido claro con respecto a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Quiero que veas ahora la transición en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el silencio de Dios se rompe. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista o el Bautizador, se rompen esos 400 años de silencio. Y si tú observas conmigo, abre tu Biblia en Mateo capítulo 3, vas a ver el mensaje de Juan Bautista llamando a la nación de Israel al arrepentimiento. Al llamar a la nación de Israel al arrepentimiento, Juan va a decir lo siguiente en verso 11. A la verdad, y yo a la verdad os bautizo, dice el verso 11, en agua para arrepentimiento. Mire lo que agrega él. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, estoy leyendo Mateo capítulo 3, verso 11, dice que no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Vemos acá entonces en Mateo capítulo 3, verso 11, que el Espíritu Santo fue anunciado por Juan el Bautista, hablando acerca de Jesús. Y él dice que cuando venga el que viene detrás de mí, el Señor Jesucristo, el Rey de Israel, Él os bautizará en dos aspectos, Espíritu Santo y luego agrega fuego. Nadie preguntó a Juan qué significaba el bautismo del Espíritu Santo, ni menos aún le preguntaron qué significaba el bautismo de fuego. En Juan anuncia el bautismo de fuego. Tiene que ver, escúcheme bien, el bautismo de fuego, como se ha malinterpretado, no tiene que ver el fuego acá con bendición, sino con juicio. En otras palabras, los que reciben a Jesucristo recibirían el bautismo del Espíritu Santo, pero los que rechazan a Cristo recibirían el bautismo de fuego, que no tiene que ver acá en este contexto con purificación o con la presencia del Señor. Les he comentado, en la antigüedad Dios se manifestó a Moisés a través de una zarza ardiente y ahí vemos el fuego que simboliza la presencia de Dios. No está figurando acá el fuego como presencia de Dios, ni tampoco como en 1 Corintios capítulo 3, que nuestras obras van a ser pasadas como por fuego. No simboliza acá tampoco purificación. ¿Por qué digo esto? Porque tienes que entender el contexto. En el contexto, observa conmigo el verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, es decir, juicio. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué es? Mira lo que dice el texto. Es cortado y ¿qué más? Echado en el fuego. Aquí el fuego no es purificación, sino símbolo de juicio. Verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Y qué más? Y quemará la paja. ¿En dónde? En fuego que nunca se apagará. Por lo tanto, aquí la promesa de Juan Bautista del Espíritu Santo y también de fuego, bendición para el que cree y juicio para el que rechaza. Tiene que ver con juicio. Tenemos que interpretarlo a la luz de la escatología. Y permíteme hacer una última mención. Los santos de la antigüedad, los profetas de la antigüedad no veían lo que nosotros hoy entendemos o lo que nosotros hoy podemos ver. En la antigüedad ellos veían dos acontecimientos como dos picos de montaña. Esa es su visión que ellos tienen. Ellos ven dos acontecimientos y Juan vio bautismo del Espíritu Santo y bautismo de fuego. Lo que él no ve
es la distancia que hay entre un evento y otro evento, dada la visión panorámica que ellos tienen. Ese distanciamiento, nosotros hoy vemos el bautismo de fuego. ¿Cómo? Primero, el juicio que ocurrió sobre la nación de Israel incrédula en el año 70. Y lo que ocurrirá al final de la historia humana, los hombres serán enviados al juicio, porque el fuego acá representa juicio. Por lo tanto, cuando algunos hermanos cantan envía fuego o manda fuego, Señor, literalmente, de acuerdo a este versículo, estarían pidiendo a Dios juicio. Gracias al Señor que tenemos al Espíritu Santo que interpreta nuestras oraciones. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, se habla, Juan es el primero que habla sobre el Espíritu Santo. Luego, si tú vas a Lucas en el capítulo 11, encontrarás que nuestro Señor Jesucristo hace otra enseñanza interesante con respecto a la obra del Espíritu Santo. Al mirar Lucas en el capítulo 11, en el versículo 13, dice Jesús lo siguiente. Mira la enseñanza ahora de Jesús en esa transición de la obra del Espíritu Santo. Pues pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mira lo que agrega, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que se lo pidan. Jesús enseñó que se podía recibir el Espíritu Santo y utilizó la ilustración de un padre y un hijo que le pide un alimento, que tiene una necesidad. Esa es la enseñanza de Jesús. Jesús está diciendo acá que los que piden el Espíritu Santo lo van a recibir, pero en el contexto de la vida del Señor Jesucristo no hubo ningún interés sobre este tema. Nadie pidió a Jesús, nadie le pidió al Espíritu Santo. Entendemos, por lo tanto, que aquí el Espíritu Santo sería un regalo, no algo ganado o merecido, sería, por el contrario, algo, una bendición que Dios otorgaría a los hombres. Tercera enseñanza en el Nuevo Testamento. Vemos el texto que leíamos al principio, en Juan capítulo 14. Jesucristo promete ahora lo siguiente. Verso 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús está aquí diciéndole a los discípulos que ahora el Espíritu Santo vendría sobre ellos, estaría sobre ellos. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, obsérvalo conmigo, el verso 17, el Espíritu Santo estará en vosotros. En vosotros. Se nos indica claramente un tiempo. ¿Cuándo sería ese tiempo? ¿Cuándo ocurriría ese tiempo? El Señor Jesucristo lo dijo, observa, avanza un poquito en el capítulo 16, verso 7. Jesús dijo, rogaré al Padre, pero en capítulo 16, verso 7 se nos agrega otro indicador más. Pero yo os digo la verdad. Juan capítulo 16, verso 7, márcalo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿qué dice el texto? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús tendría que regresar a la casa del Padre, volvería al cielo y desde el cielo entonces sería enviado el Espíritu Santo. 10 días después del ascenso glorioso, cuando desaparece de la tierra al cielo, ante los ojos de los discípulos, desaparece. Jesús es recibido arriba en el cielo. 10 días después de ese acontecimiento, viene el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés se cumple la promesa del Señor. ¿Qué promesa? Los conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador, ¿qué? No vendría. Ahora, hay un detalle interesante. Al mirar Juan capítulo 20, Jesús con sus discípulos en su aparición, vemos acá un verso extraño, por así decirlo. En el capítulo 20, verso 22. En el capítulo 20, verso 22, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su reunión con Él, dice, y cuando les hubo dicho esto, paz que el Señor les está dando a ellos, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viéndole. Entonces, ¿qué hace el Señor? Verso 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí encontramos el soplo que Cristo hace sobre sus discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué encontramos acá? Si Jesús dice, yo tengo que ascender para que venga el Espíritu Santo. Creo que acá es
el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos. Recuerda Juan capítulo 14, verso 18. Pasarían aproximadamente 10 días entre el ascenso de Cristo, entre el descenso del Espíritu Santo, 7 a 10 días. En ese lapso de tiempo no estarían solos, sino que tendrían esa llenura del Espíritu Santo, como ocurrió en la antigüedad. Es una capacitación previa al cumplimiento final. Pasarían de días hasta que el Espíritu Santo llegaría. Es por eso que cuando tú lees en Hechos capítulo 2, verso 1, el escritor Lucas dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, casi diciendo cuando llegó aquel día, como señalando no simplemente la fiesta judía, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la vendimia, sino que más bien indicando cuando llegó aquel día que estaba señalado. Recuerda, si leemos Lucas capítulo 24, verso 49, que es básicamente la misma escena, Jesús despidiéndose ya finalmente de los discípulos, en Lucas capítulo 24, verso 49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sería entonces que recibirían finalmente el Espíritu Santo en ellos. Pero mientras la ausencia del rey y el descenso del Espíritu Santo, Jesús sopló de ellos a modo de, como en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba con propósitos, no quedarían huérfanos hasta el cumplimiento de la promesa en el día de Pentecostés. Solamente me limito a panorámicamente mirar el capítulo 2 del libro de Hechos, donde encontramos ahí el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Se marca acá con estas señales, y tú vas a ver que estas señales que ocurren acá en Hechos capítulo 2, viento recio, lenguas como repartidas de fuego, no se vuelven a observar hasta el capítulo 10. Y cuando llegamos al capítulo 10, que es Pedro predicándole a un gentil, encontramos en casa de Cornelio, han pasado aproximadamente 10 años. 10 años en que los discípulos habían recibido el llamado: prediquen el Evangelio, Judea, Samaria. Jerusalén, Judea, Samaria, ya hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén y no salieron hasta la muerte de Esteban, que vino la persecución. Cuando vino la persecución, llevaron el mensaje a Samaria, y aún tenemos a Pedro luchando con llevarle el evangelio a los gentiles. Es por eso que lee esta semana el capítulo 10 y el capítulo 11. En el capítulo 11, Pedro va a tener que responder en Jerusalén. ¿Por qué él visitó a un gentil? ¿Por qué él entró en la casa de un gentil? Porque los judíos creyentes, pero judíos, no querían relacionarse con gentiles. Y Pedro les tiene que explicar que lo que ocurrió, que Dios le mostró una visión, y lo que ocurrió en la casa de Cornelio fue lo mismo que ocurrió con nosotros al principio, 10 años antes. ¿Y qué ocurrió en el principio, 10 años antes, en Pentecostés? Señales que inauguraban el ministerio actual del Espíritu Santo. Estas señales son como la inauguración de algo. ¿Cuántas veces se corta la cinta de inauguración de una calle, de un edificio, de un parque? Solo una vez. Una vez que está inaugurado, ya viene la normalidad. Toda la función, todo el evento es una sola vez, y encontramos que Pentecostés y sus señales no son una experiencia para ser repetidas. De hecho, Pedro no ve otro ejemplo, sino que el mencionar lo que había ocurrido, y tú lo leerás, con nosotros al principio en Hechos capítulo 11. Ahora, ¿qué ocurrió en el día de Pentecostés? La promesa de Jesús. ¿Qué promesa? El bautismo del Espíritu Santo. Ahora, todo el libro de los Hechos no nos explica el bautismo del Espíritu Santo, y no hay evidencia física del bautismo del Espíritu Santo, como algunos quieren señalar, o lenguas, algún otro tipo de cosa. Estudie usted el libro de los Hechos. En el capítulo 2 vemos eventos, en el capítulo 8, en el capítulo 10 y en el capítulo 16. Son los 4 capítulos donde vemos la obra del Espíritu Santo viniendo sobre los creyentes. Tengo que cerrar el tema porque ya se fue.
se fue. Cierro con lo que es el bautismo del Espíritu Santo y que por favor busca en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13, en esta porción se nos explica cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Léelo conmigo. En el verso 12, Pablo dice, así como el cuerpo es mucho, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, Pablo dice, así también Cristo. Primero, Pablo establece la analogía del cuerpo humano, manos, extremidades, muchos miembros, muchas funciones, pero es un solo cuerpo. Así también Cristo, así también el cuerpo de Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí encontramos cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Sumergirnos, colocarnos, ponernos en donde, en el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo? En el momento en que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. La transición de la obra del Espíritu Santo estuvo presente en la antigüedad, obrando de forma diferente. Morada selectiva, llenura con propósito, revelando, guiando para escribir las Escrituras como voceros de Dios en la formación de la creación y del ser humano. Jesús anticipó una transición. Ahora, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Desde Pentecostés en adelante en este tiempo será tema de nuestra próxima semana. Así que mis queridos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero ser claro en lo que hemos considerado en el día de hoy al estudiar la palabra del Señor. Es mi oración que podamos ser claros en este aspecto y que usted tenga ahora, pueda llegar a una conclusión bíblica. Ahora usted puede decir, bueno, esto creo con respecto al Espíritu Santo. Hemos mirado los pasajes y los hemos visto en su contexto para llegar a una conclusión. Ahora, ¿cómo obra el Espíritu Santo desde Pentecostés hasta el día de hoy o hasta cuando la iglesia sea quitada? Será tema para la próxima semana. Quiero pedir tu ayuda, gracias por habernos acompañado. Vamos a cerrar primero con una palabra de oración. Bendito Señor, te agradecemos esta linda oportunidad que nos concede de poder estar junto a mis hermanos en este estudio bíblico, Señor. Tal vez hoy un poco dilatado en el tema. Te pido haber sido claro para que podamos formar una base bíblica acerca de estas verdades tan importantes en la vida cristiana, doctrina fundamental, la obra del Espíritu Santo, que podamos ser claros, Señor, y sacar nuestras convicciones a la luz de las Escrituras. Te agradezco, Señor, por la fidelidad y la presencia de mis hermanos al estudiar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Como les decía, espero haber sido claros en este estudio. Gracias por acompañarnos y por los hermanos o las hermanas que nos ayudan siempre a ir colocando los textos. De esta forma nos ayuda a ser un poquito más claro y tú los puedes ir viendo ahí la medida que vamos avanzando en el estudio. Y que saquemos convicciones que sean claras. Recuerda que estamos estudiando este tema porque alguien nos sugirió un tema. ¿Me puedes ayudar de forma muy práctica para los viernes? Ya nos quedan un par de semanas más y vamos a cerrar el tema de la obra del Espíritu Santo, pero me puedes ayudar sugiriendo algunos temas. Si tú tienes alguna duda o quieres que abordemos algún tema en particular, que me diga, mire, yo quisiera que estudiáramos este tema, hablar sobre esta verdad, házmelo saber. Puedes escribirme ahora, dime qué temas te interesaría que podamos estar estudiando para así darle un poquito más de vida y a los estudios, a los temas de los días viernes, ya que vamos a correr con este servicio por lo menos hasta fin de año. Así que tenemos ese compromiso hasta ahora, por lo menos hasta fin de año, para que podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Pero me ayudas mucho si me das una guía diciéndome, pastor, a mí me gustaría que estudiemos este tema en particular. Eso me ayudaría muchísimo en la preparación de los siguientes temas. Así que te doy un minutito más para que agregues ahí. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes algún tema en particular que te gustaría abordar? Tal vez estás luchando con algún tema en particular y te gustaría ver qué dice la palabra de Dios o estudiarlo juntos. Por favor, hazme saber esa consulta. Me va a ayudar. Todavía no me dan respuesta, así que, por favor,
te doy un minutito más y comencemos a despedirnos en el día de hoy y gracias por habernos acompañado en este lindo tiempo donde consideramos juntos el consejo de la palabra del Señor. ¿Algún tema en particular que quisieras que estudiemos a la luz del consejo de la palabra de Dios? Más que bienvenido. Si tienes alguna pregunta, sería la idea de poder consultarla y estudiarla. Sin más que decir, mis queridos, me despido en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en este servicio especial. Agradecidos al Señor por su amor y también por su cuidado y también por este lindo tiempo de compartir de la palabra del Señor. Espero que haber sido claro en el día de hoy. Cambié el sistema de transmisión. Hoy estoy utilizando no mi computadora para transmitir, así que avísame si estuvo bien o hubo algunas complicaciones. Así que sin más que decir, saludamos y los hermanos comienzan a despedirse, enviar sus saludos, sus agradecimientos. Pedro nos saluda, Carmen también se despide, Lidia se despide, Emiliana también se despide, nuestra hermana Hilda, nuestra hermana Melanie Ramos, quiere que hablemos sobre el reino milenial. Melanie, voy a hablarlo, pero el domingo, los domingos, después de que cierre el tema de Apocalipsis, uno de los últimos temas va a ser el reino milenial. Beni y Jara nos saluda, así que Karina, Carito y Darío, queridos, Dios te bendiga. Saludos queridos, ¿cómo han estado? Que el Señor les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nuestra hermana Angélica también se despide de nosotros. Nuestra hermana Lucy también envía su saludo. Sí, Lucy nos habla sobre un tema interesante, los tormentos, los momentos difíciles en la vida. Claro que sí. Bien, mis queridos, finalizamos en el día de hoy. La paz de Dios sea sobre sus vidas y gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga.